La iglesia que no ama. La iglesia que no ama presume tener, entender y conocer a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 13, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, pues nada soy. Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas de la Fe. ¿Es posible realmente tener o poseer a Dios? ¿Es posible que hay personas que viven de apariencias? ¿Hay personas que pueden presumir tener, entender y conocer a Dios? ¿Será esto erróneo? Muy bien, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a su programa Perspectivas de la Fe. Estoy aquí nuevamente tratando de poder hacer esta reflexión que me parece muy interesante. Y quisiera darles la bienvenida a todas las personas. Aquí habla Adolfo Céspedes desde Colombia, Barranquilla, para todos los que nos están escuchando. Muy bien, vamos a exactamente al texto. Muy bien, hay un texto bíblico que acabo de leer hace poco y está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, 2, ¿ya? Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y no tengo amor, pues nada soy, ¿cierto? Muy bien, la iglesia que no ama muchas veces presume tener, entender y conocer a Dios. Y quisiera poder introducirme totalmente en lo que pudiese ser la realidad de este texto, el contexto de este texto. Y lo que yo veo aquí es que Pablo ve dos problemas en la iglesia de Corintio. Una que se generaba al interior y otro que venía o que provenía del exterior de la iglesia. En primer lugar estaba el carismatismo, que había enceguecido a sus seguidores, la efervescencia de los dones del Espíritu, sobre todo el don de profecía, que llegaba a sus seguidores a sentirse superiores, ¿cierto? Porque podían comunicarse con Dios o porque tenían el mensaje directamente de Dios. Muchas veces ese mensaje estaba codificado en lenguas y que solo los espirituales, diríamos en palabras de Pablo, los pneumatokoi, podían entender, dejando de lado a las personas que visitaban por primera vez la comunidad y no podían entender todo ese, digamos entre comillas, todo ese desorden, tal y como lo catalogó Pablo, porque Pablo lo veía como un gran desorden en el culto. Pues las lenguas y la profecía acaparaban todo el servicio de manera desproporcionada. El segundo problema que nota Pablo y que, bueno, hay que resaltar es el problema del gnosticismo. El gnosticismo apenas estaba tratando de tomar su lugar dentro de este territorio y, digamos, el gnosticismo y los cultos mistéricos estaban posiblemente influenciando con sus ideas a la iglesia cristiana, porque muchas veces la iglesia cristiana, debido a posturas doctrinales, fue un escenario para la discusión filosófica, para la ciencia y para el gnosticismo. Estas florecieron en la comunidad por esa atracción por lo espiritual y por dar razón a algunas creencias que son esenciales, como la encarnación, como la resurrección. Entonces la iglesia de Corintio estaba siendo seducida por el movimiento gnóstico, que apenas entraba en su esplendor. Pablo lo veía como un peligro. Pues más tarde vamos a ver a sus discípulos escribiendo en su nombre, ¿cierto? Y comulgando con ese conocimiento de sí mismo. El desafío de la iglesia de Corinto es el desafío de la iglesia de hoy. Como el tiempo es cíclico, volvemos a esos problemas que fueron y que aún hoy son comunes en la iglesia. ¿Cuál es ese problema, Adolfo? La presunción de creer que porque tenemos dones activos, conocemos nuestra doctrina, y lo coloco entre paréntesis o entre comillas, y la defendemos, sabemos todo sobre Dios. Que porque hablamos muchas lenguas, que porque profetizamos, conocemos o creemos conocer los secretos de Dios. Entonces nos creemos mejores cristianos. Ese es un gran problema. Y no es un problema solo de la iglesia de Corinto, es un problema de la iglesia de hoy también. Todo ese contexto nos ha hecho darnos cuenta que algunas veces la iglesia cae en el error de creer que Dios se le puede poseer. Juzgan a las personas por quienes tienen o no a Dios, como si de verdad pudiesen unos tenerlo y otros no. No pretenden acercar la gente a Dios, lo presumen como si tuviesen un juguete nuevo. Viven orgullosos de su fe y la creen única por sobre otras. A veces pareciera que buscan causar envidia por poder hablar, conocer y entender al Dios que adoran. Uno ve y uno dice, estas personas de verdad presumen a Dios. Uno los ve y dice, oran muchas veces, casi todo el tiempo, en todo momento están en ayuno, vigilia, en la iglesia, con tal de buscar lo que llamamos la voluntad de Dios. Algunas veces se retiran a lugares apartados,
van a muchos congresos y pagan para aprender sobre Dios. Y aunque no creemos que lo que hacen es malo, hay un grupo que lo hace con el fin de mostrar que Dios está más cerca a ellos que de otros, que conocen mejor a Dios que tantos. Creer y hacer creer que Dios les ha preferido a ellos antes que a otros. Y esto realmente es lamentable. Las iglesias, particularmente algunas comunidades, buscan señales de Dios, que Dios les hable, que Dios les dé signos que llaman proféticos. Viven hablando de los mensajes que les vaticinan sus destinos. Casi todos son profetas y creen que cualquier cosa que hable del futuro es profético. Sin embargo, es muy evidente que no quieren mostrar a Dios en su corazón. Quieren mostrar a Dios como ese amuleto mágico, ¿cierto? Que yo digo que llaman Dios. Su bola de cristal. Dios se ha convertido en su bola de cristal. Pues su Dios profético es capaz de adivinar el futuro, pero no de denunciar los males políticos de su presente. Como los profetas de la Biblia hebrea, que esos denunciaban los males políticos de su presente. Y males políticos que algunas de estas iglesias lastimosamente apoyan. Por eso la iglesia que no ama presume que tiene, entiende y conoce a Dios, porque vive en una constante competencia, posiblemente inconsciente, con otras personas sobre su espiritualidad. En algunas ocasiones es notable que quieren someter a Dios a sus egoístas caprichos. Le dan órdenes de qué hacer y le exigen, con pataletas incluidas, por sus bendiciones. Según, no hay mayor privilegio para alguien que es cristiano que sentirse hijos del rey y tener un padre que le hable o que le dé cosas que le piden. Es lamentable esta imagen de Dios. Para mí es lamentable la imagen de ese Dios que parece un viejo gruñón y materialista que está dispuesto a comprar afecto. Por lo menos esa es la idea que muchas veces se termina percibiendo de sus estrictas doctrinas o imagen que quieren imponerle a Dios. Estas personas que presumen tener, entender y conocer a Dios son cazaprofecías. Van de iglesias en iglesias, de profetas en profetas, buscando la palabra de Dios. Y solo aceptan esas que hablan de casa, carro y beca. Viven en una constante expectación de su futuro, en un afán por conocer lo que Dios dice, pues se vive la vida entre declaraciones y decretos. Yo decreto, tú decretas, yo te declaro y así. En algunas predicaciones dicen andar revelando o escuchando códigos bíblicos que posiblemente son obviedades. No tienen nada que ver con el texto en sí, pues colocan sus opiniones, ¿cierto?, por encima del contexto bíblico. Y casi siempre están relacionadas con dinero. Alardean de sus complejos conocimientos doctrinales y olvidan la sencillez del mensaje de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿saben cuál es el mayor problema de esto? Es que creen que Dios solo habla a través de ellos, o solo les habla a ellos. Dudan de que otros puedan comunicarse con Dios, pues su relación, yo le diría, utilizando un término bastante moderno, su relación tóxica. Su relación tóxica con Dios los lleva a creer que poseen a Dios, que Dios no puede hablarle a otras personas, que Dios no se puede relacionar con otras personas que no sean ellas o ellos, y se relacionan con los demás como si vivieran en una cápsula antimundanos, irrompible, que los aleja de seres inferiores excluidos de esa imagen que dice que es Dios. Sí, ellos dicen conocer a Dios. Afirman que Dios habita en lo más santo, en lo más arriba, y eso es cierto. Pero olvidan que el texto de Isaías también dice que con el quebrantado y con el humillado. No se relacionan con nadie que no esté a su nivel de relación con Dios. Y esto es realmente muy frustrante. Y lo hacen para no ser contaminados o para no bajar de un nivel espiritual. Pero su misma competencia los ha llevado a vivir una espiritualidad por mundos o por niveles que superar, al estilo de videojuegos de adolescentes, tal cual, pues sienten que al bajar de nivel, pues Dios se aleja de ellos. Así de superficial y vulnerable es su espiritualidad. Yo no creo que haya algo malo en contar que tenemos ahora a Dios en nuestro corazón y sentirnos mejor ante el cambio, pero sí está mal sentirnos mejor que otros por creer tenerlo. Sentirse más cerca a Dios o creer que se conoce mejor a Dios que las otras personas solo por tener mejores ejercicios espirituales como la oración y el ayuno. Estar seguro de su compañía por el simple hecho de pensar que los demás son ignorantes sobre Dios. Eso está malo. Y está malo porque hacemos daño a los demás con esto.
solo porque no hemos tenido quizá algunos las mismas oportunidades para leer, escuchar o tener títulos teológicos que colgar en la pared. Sí, amigos, el amor es incompatible. Y quiero que me escuchen bien esto. El amor es incompatible con personas que creen que entienden mejor las cosas que los demás y que los demás son incapaces de comprender, sentir y pensar a Dios mejor que ellos. Y nos pasa a algunos teólogos, claro que sí, nos pasa a algunos teólogos. A todo esto, ser teólogo debería ir más allá de las demostraciones sobre quién sabe más o quién sabe menos. Más allá de nuestras exégesis o hermenéuticas, que de verdad son importantes, sobre la lectura de algunos textos bíblicos. La práctica de estas en la cotidianidad es la que marca la pauta sobre nuestro crecer teológico. El balcón reflexivo se hace necesario, pero el camino habla mucho más de nuestra teología que nuestras oficinas repletas de libros y papers por escribir. El amor es una demostración. Es una demostración que solo lo sentirán aquellos colectivos cuando vayamos con ellos y luchemos a su lado por justicia, por sus derechos. Ahí es que van a sentir el amor. Permíteme decirte algo, y este mensaje va para ti. No importa cuántas doctrinas tengas y qué tan verdaderas creas que son, si ellas no terminan en hacer sentir a los demás amados, nada son. Hemos llenado a Dios de todos nuestros conceptos y algunos están repletos de nuestros prejuicios y de nuestras ambiciones. Sí, y así terminamos cosificamos a Dios. Cosificando a Dios. Cosificar a Dios es posiblemente una forma de cosificar al otro y a la otra. Creyendo que si Dios es utilizado para alcanzar poder, prestigio y posición, lo mismo se hará con quienes nos rodean. Cosificamos a Dios cuando aseguramos que lo conocemos a Él más que al mismo. La iglesia de Corinto se jactaba de su conocimiento espiritual, al mismo tiempo que trataba mal a otros cristianos, quizá menos maduros, y los ponían en peligro de reproducir un comportamiento presuntuoso, de ser personas que alardean de sus títulos, que alardean de su conocimiento, que alardean de sus dones, pero no aman a los demás. Ese comportamiento presuntuoso de apariencia muchas veces está en la iglesia. Ese comportamiento de mostrar algo que en realidad no es y se muestra algo que no es con el fin de buscar poder o posición. El desafío de hoy, que no nos encontremos nosotros haciendo uso plenamente de nuestros dones, aunque ellos olviden y pasen hasta por encima de nuestros hermanos, haciéndoles daño. Pues aunque seamos los mejores en los dones, aunque sean los mejores profetas, los mejores predicadores, los mejores pastores, aunque tengas el mensaje de Dios ahí en la punta de la lengua, déjame decirte que si no tienes amor, nada eres. Perspectivas de la fe.